primero que nada, mi agradecimiento a la organización del simposio por habernos permitido presentar el trabajo esta consideraciones sobre campo natural y la intensificación productiva, beneficios y riesgos. Yo me voy a estribar en las charlas anteriores de los colegas, tan excelentes charlas mostrando los beneficios del campo natural y las características de la alta biodiversidad de nuestro sistema. Y voy a iniciar mi charla primero haciendo referencia a la definición del profesor Berreta de qué es lo que se entiende cuando hablamos de campo natural, que nos referimos a una vegetación constituida principalmente por formas herbáceas de gramíneas y subarbustos, donde en general los árboles y los arbustos se consideran raros. ¿Qué es lo que ha pasado con las áreas de campo natural en el Uruguay? Si uno analiza los últimos 40 años, cómo ha sido la evolución de las áreas de ganadería en las regiones agropecuarias, hemos sufrido modificaciones a través de los años, donde teníamos un área muy extensa de ganadería desarrollada en base a la producción ovina, en la época se llegó a casi 26 millones de ovinos. Con la caída del precio de la lana, esas producciones ovinas se redujeron y se amplió el área de ganadería vacuna, y empieza a verse en la década del 2000 la aparición de la forestación, áreas que empiezan a aparecer de forestación que no estaban presentes todavía en el año 90. Por otro lado, cuando pasamos del 2000, 10 años después, hacia el 2011, vemos que hay un cambio sustancial, donde las áreas de forestación aumentaron bastante en el país, llegan casi al 1.000.000 de hectáreas, las áreas de explotación ovina quedaron más restringidas todavía, y la ganadería que teníamos en base a ganadería vacuna en sistemas de poca aplicación de mejoramientos, en realidad se transforman fundamentalmente en un área ganadera donde ha sido penetrada toda esa región por sistemas agrícolas ganaderos. Es decir, que tuvimos un incremento muy grande de la forestación, un incremento del área de la agricultura como sistemas agrícolas, y el área que quedaba restricta a la ganadería fue penetrada por los sistemas agrícolas ganaderos, lo cual determina que, además de reducirse el área ganadera, hay mayor fragmentación de lo que es el área de campo natural. Estos cambios que se ven en cuanto a la ocupación de las áreas ganaderas son acompañados en cambios en la superficie ocupada por el campo natural, que redujo de aproximadamente 13 millones de hectáreas en la década de los 90 a algo próximo a los 10 millones de hectáreas actualmente. Se ve un incremento del área de chacras, esto no es hectáreas de agricultura, sino hectáreas de chacra, acá no está considerado el doble cultivo, que dio un incremento muy importante sobre la década del 2010 y se ha mantenido en relación, ahora ha mantenido su área con un pequeño descenso. Si nos acordamos del periodo de fines del 2003-2004 hacia el 2010, fue la explosión agrícola en el país, donde se llegó a pagar entre 800 y 1.200 kilos de soja por hectárea arrendada, lo cual implica que es una presión sobre áreas de campos con potencial agrícola muy importante en relación a la posibilidad de renta que recibiría el dueño de la tierra. Y a pesar de que los precios de la agricultura no son los de esa época, el área agrícola, el área que fue introducida a la agricultura, sufrió una pequeña reducción, pero no algo significativo. Si miramos la línea azul, que representa la evolución que tuvo el área ocupada por la forestación,
vemos que de la década de los 90 estábamos en torno a unas 200.000 hectáreas y que a partir del 2011 hasta el 2011 hay un incremento importante, que es cerca de 900.000, y hoy estamos superando el 1.000.000 de hectáreas. Es decir, el incremento en el área forestal, que no ha parado, es decir, continúa aumentando el área forestal, es otra de las presiones que reciben las áreas de campo natural, donde tanto con la agricultura como con la forestación hay sustitución del campo natural, hay pérdida del campo natural. Así que el cambio de uso, lo que se da no es una degradación del campo, sino que es una pérdida de área de campo natural efectiva que tenemos en el país. Es muy difícil de plantear, como decía el profesor Navinger, convencer a un productor de no hacer agricultura si las rentas que me ofrecen están en el torno de 800, 1.200 kilos de soja por hectárea, o si las rentas forestales estarán hablando de 150, 170 dólares por hectárea forestada y por año, en sistemas, en áreas de suelos que son marginales para la agricultura y muchas veces son de baja productividad para la ganadería. Entonces, hay que pensar que esta presión de la agricultura y de la forestación sobre las áreas de campo natural continúan, porque como bien decía el profesor Navinger, las áreas que se ocupan de forestación no vuelven a campo natural. Eso perdura como forestación a futuro. ¿Qué pasó con las existencias en ese periodo? En el año 90, decíamos, teníamos cerca de 26 millones de ovinos. Con el cambio en el precio de la lana, esas poblaciones cayeron, y hoy estamos alrededor de 6 millones de lanares, y la población vacuna fue creciendo, y pasamos de alrededor de 8 millones y medio de vacunos a 11 millones de vacunos. La relación lanar-vacuno en cabeza pasó de 3:1 a menos de 1. Si pensamos que el área de campo natural se redujo, si los sistemas ganaderos, fundamentalmente a campo natural, perdieron los lanares e incrementó la carga vacuna, hay trabajos nacionales que muestran que cuando la composición de la carga aumenta el vacuno y se reduce el lanar, hay un efecto directo sobre la estructura de la pastura, donde la presión de pastoreo sobre las especies cespitosas y se incrementa en la situación en que estamos ahora, donde el vacuno es predominante en la composición de la carga, y eso podría uno estar pensando, decir, bueno, si tengo la menor área de campo natural, tengo más vacunos, se me redujeron los ovinos, ¿cuál es la hipótesis? Las pasturas van a ser dominadas por especies más postradas y no tengo el ovino, que es quien se encarga de consumir los rebrotes y los renuevos de las especies arbustivas. Entonces uno podría pensar que en este periodo hubo un cambio en la fisonomía de los campos, aumentando la arbustización y yendo a campos más postrados, vegetación más chata, dominada por pastos como Axonopus o Paspalum notatum. Con esa hipótesis, nosotros echamos mano a este trabajo que está publicado de una serie FPTA 73, donde los autores hicieron un estudio de la situación de los campos naturales en esta región del Uruguay, en secciones policiales donde se superaba el 70% del área como campo natural. Si nos fijamos, el área esta coincide a donde quedó restringida mayormente la ganadería vacuna del Uruguay, y sobre estas áreas ellos estudiaron para determinado número de ambientes edáficos que se definieron por características de suelo, cómo fue la historia, a partir de imágenes de Landsat, cómo fue la serie temporal entre 2009 y 2014 del índice verde normalizado. En base a ese estudio de índice verde,
se categorizaron la información y luego de haber chequeado a campo que los puntos donde ellos estaban estudiando correspondían exactamente con áreas de campo natural, ellos llegan a tener un 93% de precisión sobre los puntos rojos, que es los chequeos efectivos a campo, y en base a esa información de NDVI y la categorización del rango de NDVI, se definen tres categorías de condición de campo: una condición alta, que correspondía al percentil 75 superior de valores de NDVI, una categoría media y una categoría baja. Quiere decir que los puntos o los lugares que integran la categoría alta son aquellos que tienen una historia de NDVI alto, historia de NDVI bajo y una historia de NDVI promedio. Y estudiaron cómo se asociaban esos lugares a los tipos productivos de campo de especies presentes. Y vieron que en las zonas con NDVI, la condición de campo alta definida por los valores de NDVI alto, se asociaban las especies con tipos productivos finos y tiernos, como habían sido definidos por el ingeniero Rosenburg. Para el NDVI promedio se asociaban los tipos tiernos y ordinarios, malezas de campo sucio y tipos tiernos y finos. Y los sitios con NDVI que categorizaban en la condición baja, lo que dominaban eran pastos ordinarios y tiernos, hierbas enanas y menores y especies ordinarias. Esa condición alta, media y baja coincide bastante bien con las definiciones de niveles de degradación que había definido el ingeniero Rosenburg y publicadas en las contribuciones del año 46, donde el indicador de degradación era el cambio, la sustitución de tipos productivos de alto valor hacia tipos productivos de menor valor. Es decir, que con este trabajo ellos pudieron atar a esas condiciones definidas por el índice verde a la presencia de las especies y sus tipos productivos dominantes. Cuando uno mira esta gráfica donde se expresa el porcentaje de superficie ocupada de las clases alta, media y baja a través de los ambientes edáficos, lo que se ve es que a través del estudio de ellos lo que predomina en porcentaje de superficie ocupada es la condición media. Es decir, que para el área que ellos estudiaron, lo dominante serían campos donde predominaban los tipos productivos tierno ordinario y tiernos, y las especies de maleza de campo sucio, es decir, los arbustos. Es decir, que en cierta forma, mirando esta lista de especies, que son las especies predominantes, las 10 especies de mayor cobertura y frecuencia que se encontró en el trabajo, son coincidentes con las que aparecían en los trabajos de Millot, Rizzo y Metol del año 87, dentro de las especies que tenían mayor frecuencia y contribución a través de todas las áreas de la región ganadera que habían sido estudiadas. Quiere decir que en verdad el tapiz natural desde el año 87 a la fecha ha mostrado poca variación a pesar de esos cambios en las especies que lo componen dentro de los grupos dominantes. ¿De qué nos está mostrándonos esta información? La capacidad que tienen los campos nuestros de resiliencia, de contraponerse a los cambios, aún tan drásticos como tuvimos de cambio de carga, si bien, de densidad ovina, si bien la carga en promedio no se modificó, y la carga en promedio entre el 90 y el 2018 anduvo en torno de 0,7 unidades ganaderas. Lo que sí cambió fue la composición de la carga y no se visualiza en las especies dominantes del tapiz bajo de los campos. Entonces, hasta ahora, con lo visto, lo que podemos decir es que hubo un cambio en el área ocupada por los campos naturales,
que existe y se mantiene una alta presión del avance de la agricultura sobre las áreas de campo natural y de la forestación, y en realidad para nosotros poder tener alternativas que compitan del punto de vista de la rentabilidad con estas opciones que se le presentan al productor, que le ofrecen más dinero, pero además más facilidad administrativa, porque dejan de tener que ser sus administradores y esos campos pasan a ser administrados por otras empresas, tomando como ejemplo el camino tecnológico de intensificación propuesto por el ingeniero Navinger, con datos para nosotros, datos de Uruguay. Hay trabajos de la Facultad de Agronomía que ya muestran que con el ajuste de carga se pueden lograr, tanto en los sistemas de cría como de recría, valores en torno a los 200 kilos de peso vivo por hectárea. Con la manipulación del pastoreo se puede llegar a 220 kilos y con la integración de sistemas más intensivos como pasturas sembradas o pasturas sembradas con riego podemos saltar a producciones cercanas a los 1000 kilos. Yo me voy a referir a la posibilidad del uso de mejoramientos con introducción de leguminosas y fósforo o introducción de fósforo y nitrógeno en campo natural como base de promover la producción, pero manteniendo el recurso de campo natural. Es decir, estas son alternativas que sustituyen al campo natural, sea porque se integran a las rotaciones agrícolas, pero nosotros planteamos este tipo de mejoramientos donde permanecería la pastura natural. Antecedentes nacionales de mejoramientos con leguminosas y agregado de fósforo hay desde la década de los 70 y han seguido agregándose información y trabajo que muestran que la posibilidad del uso de siembra de leguminosas con fertilización fosfatada para promover la producción y mejorar la calidad de la pastura ofertada al ganado es viable. ¿Cuál es una de las premisas en las siembras con leguminosas? Es que queremos conservar el campo natural como matriz de la pastura. Es decir, acá no estamos hablando de sustituir la pastura natural, sino estamos hablando de integrar a la pastura natural las leguminosas que a través de la fijación simbiótica de nitrógeno promueven el crecimiento de las especies productivas de campo natural y permiten aumentar la producción de forraje y mejorar la distribución estacional. Para todos es bien conocido que la estación crítica de producción de nuestros campos es el invierno y es la que hace cuello de botella para poder mantener cargas y poder consumir los excesos de primavera y aumentar la calidad forrajera del forraje disponible. Este es el planteo base para trabajar en base a siembra de leguminosas. Bueno, entonces vamos a mostrar algunas informaciones a nivel nacional para ejemplificar cuáles serían los rangos de producción a que uno podría lograr con los mejoramientos extensivos. La producción y la calidad de estos mejoramientos, ahí tenemos graficado en flechas el valor de calidad que se logra con un campo natural. El punto rojo sería el valor promedio, es decir, una digestibilidad de un 60%, mientras con un mejoramiento del Lotus Rincón mejoramos esos valores, pasando más cercano a un 65%, y con Lotus Macú se puede llegar a valores cercanos al 70%. Quiere decir que en esta escalera de mejoramiento, es decir, el planteo original de producir más forraje y mejorar la calidad de los forrajes ofrecidos en base a la presencia de las leguminosas es uno de los supuestos que se cumplía con estos mejoramientos. Como en realidad el objetivo de los mejoramientos es producir producción secundaria, no solo producir más pasto, acá mostramos un trabajo del ingeniero Rizzo, donde se observa
Las ganancias individuales obtenibles con mejoramientos en campos de cristalino, con trébol blanco y Lotus corniculatus, o con Lotus rincón, y la expectativa de ganancias en producto de peso vivo, en kilo de peso vivo por hectárea y por año. Es decir, si nos recordamos lo que era el gráfico de la intensificación productiva, llegábamos a valores de 200, 230 kilos de producción a campo natural, manejando la carga y manipulando el pasto, y con estos mejoramientos, con el agregado de leguminosa, saltamos a valores en torno a los 300 kilos de ganancia de peso vivo, pero además estos kilos son kilos distintos a los obtenidos a campo natural. ¿Por qué? Porque como la calidad del forraje es superior, estas ganancias pueden ser de animales en terminación, cosa que no lográbamos de repente en el campo natural. Continuando con la propuesta, esa situación de Lotus rincón o esta situación de Lotus macú, donde lo que uno ve es una dominancia de la leguminosa sobre el campo natural, no es lo que uno trata de proponer. Es decir, no es la propuesta sustituir el campo natural con una leguminosa y llegar a una situación que podría ser similar a lo que uno encontraría en una pastura sembrada, porque esa sustitución lo que permite es que el tapiz natural se abra y aparezca toda esa cantidad de gramíneas anuales, que en el caso puede ser ryegrass, Lolium multiflorum, o pueden ser gramíneas anuales de baja calidad que el ganado no consume, como el caso de la gaudiña, y entonces en lugar de promover y llevar a la situación a una mayor expresión de las especies nativas en base al aumento en la fertilidad de la pastura, como sería en este caso, esa sería una situación deseable, donde se observa una promoción del Paspalus dilatatum, un pasto de verano productivo fino, que en base al aumento en fertilidad debido a la leguminosa, el agregado de fósforo, tienen mayor expresión y promueven una mayor producción y mejor calidad del campo. Es decir, esta sería una situación donde no hay una sustitución del campo natural, sino que lo que hay es una promoción de las especies productivas del campo natural. De la misma manera que se obtuvieron resultados consistentes en trabajos sobre cristalino, en la región del basalto también hay trabajos que muestran la posibilidad de aumentar la productividad de los campos, aún campos como el basalto rojo, donde la producción del campo natural es de unos 3.000 kilos y la producción invernal es muy baja, con mejoramientos con Lotus rincón, una especie muy adecuada para esos suelos que tienen problemas de disponibilidad de agua estival. El Lotus rincón es invernal anual, pasa como semilla el verano. Bueno, pasamos a casi 6.000 kilos de producción y duplicamos la producción en el invierno. No es solo por el Lotus rincón, es por toda la dinamización de crecimiento que genera el mejoramiento. Y estamos mirando campos que podrían dar 3.000 kilos, campos que podrían producir 5.000 kilos, y con una distribución de cantidad y calidad que no solo pueden atender muy bien a una situación de una majada de cría, sino que puede pasar a también atender a un rodeo de cría. En basalto profundo, estos trabajos de Bemaja, ya del año 98, nos muestran lo mismo, basaltos que producen unos 4.500 kilos, se promueve la producción a valores cercanos a 9.000 kilos, y fíjense que la producción de invierno es casi el triple la producción. Es decir, que también hay una dinamización de los sistemas de las pasturas de campo natural con estos mejoramientos, donde la producción animal pasamos a tener ganancias en torno de medio kilo, estamos hablando de 1,7 novillos por hectárea a hasta 2,5 novillos por hectárea, y las ganancias por hectárea, la ganancia de peso vivo en el año, están de vuelta rondando los 300 kilos o llegar a casi 400 kilos, 350, 380 kilos de ganancia de peso vivo. Nosotros no estamos hablando de que estas propuestas son para sustituir al campo natural.
Estamos pensando en que estas propuestas pueden subsidiar a los sistemas a base de campo natural, con áreas donde uno haga mejoramientos, donde invierta en insumos, mantenga la pastura natural, mantiene la estructura de campo natural, pero dinamiza todo el sistema porque tengo un área que me permite o bien recriar más rápido o bien terminar los animales. La conclusión con respecto a los mejoramientos es que sí permiten aumentar la producción total e invernal de forraje, sí permiten obtener valores de producción que pueden ser el doble de lo que se logra a campo natural, que tienen limitantes como que en suelos de baja fertilidad hay que hacer refertilizaciones anuales y que exigen un manejo cuidadoso y un seguimiento cuidadoso de las especies que van apareciendo para que no terminemos eliminando el campo natural en base a un mejoramiento y lleguemos a un resultado contrario a lo que buscábamos, que en lugar de dinamizar, terminamos excluyendo el campo natural y sustituyéndolo por gramilla o por especies anuales que en verano dejan el suelo desnudo. Otra opción, en la cual existe también mucha información desde la década de los 70, es la fertilización de campo natural, y en los últimos 20 años han aparecido trabajos donde se evaluó con animales, es decir, existe la información con respuesta animal, y han sido muy consistentes los trabajos tanto de Berreta en basalto como los de Rodríguez Palma en la zona de basalto en Salto, como los trabajos que tenemos nosotros en la facultad y que permiten establecer ganancias en base a campo natural fertilizado con nitrógeno y fósforo y manejado con cargas variables. Yo presento acá solo un resumen de los trabajos que se hacen en la facultad. Estos valores de producción de forraje han sido muy consistentes con los valores de Berreta y con los valores de Rodríguez Palma. Fíjense, valores de producción cercanos a los 7.000 kilos en el mejoramiento con leguminosas y fósforo, y el campo natural testigo, y campo natural con fósforo y 60 kilos de nitrógeno por hectárea y 120 kilos de nitrógeno por hectárea. Las fertilizaciones son otoño-invernales, son fertilizaciones que lo que buscan es promover el desarrollo de las especies invernales en campos que ya vienen con un manejo promoviendo el incremento en la frecuencia de esas especies, campos que tienen en torno a un 30% de contribución de especies como Stipa cetígera o Bromus auleticus, y el agregado de nitrógeno permite mantener cargas más altas promedio del año, comparado con el mejoramiento y aún más comparado con el campo natural. Las ganancias individuales son muy parecidas entre los fertilizados y el mejorado con leguminosas. ¿Por qué? Porque acá hay un incremento en las especies invernales finas de mejor calidad y superiores al campo natural. Y cuando vamos a las ganancias por hectárea, la producción animal por hectárea, logramos valores muy similares a los reportados en la literatura, con los trabajos de Bemaje y de Rizzo, los valores de producción animal en campo natural muy similares a los obtenidos por autores como Rodríguez Palma, y las ganancias por hectárea cercanas a los 400 kilos de ganancia de peso vivo por hectárea y por año, en campos que mantenemos el campo. Es decir, acá nosotros no perdimos el campo natural. Mantenemos la vegetación y, como decía el ingeniero Millot, acá se promueve la biodiversidad calificada, calificada por productividad forrajera. Acá nosotros estamos mirando hacia pasturas que pueden responder a la fertilización en términos de producción, sustituir a un mejoramiento o a una pradera, y que además estas producciones se mantienen en el largo plazo. ¿Por qué se mantienen en el largo plazo? Porque los tratamientos de fertilización nitrogenada tienen un efecto residual que no se acaba ni al segundo, ni al tercer, ni al cuarto año de parar de fertilizar. Entonces, y ya terminando con lo que teníamos que decir, hasta ahora habíamos hablado solo de las bondades.
pero también existen problemas cuando uno empieza a fertilizar campo o aumentar la fertilidad en base a agregado de insumos. Los que nosotros hemos detectado es que en poco tiempo, el experimento empezó en 2014, y en pocos años ya teníamos casi un 40% de contribución en el invierno de especies invernales anuales. Esto, de continuar, lleva a una anualización de esta vegetación que, en definitiva, sí pasaríamos a tener un problema, como hablábamos con los mejoramientos, si nosotros no cuidamos el manejo del pastoreo para evitar el avance de estas anuales invernales y el dominio sobre el tapiz natural. Se observa que ese incremento también se dio en el campo natural y en el mejorado, consecuencia del manejo del pastoreo rotativo. Estos experimentos son todos bajo pastoreo rotativo, pero que el agregado de nitrógeno potencia este incremento de la especie anual invernal, que es raigrasa en el campo de los campos de la facultad, que lo pone en una situación peligrosa del punto de vista de la estabilidad. Esto requiere, igual que decíamos con los manejos de los mejoramientos, un seguimiento cuidadoso de cómo evoluciona el tapiz vegetal y de entender qué especies estamos promoviendo y qué especies van apareciendo, para que el manejo agronómico, el conocimiento agronómico aplicado a este tipo de alternativa forrajera vaya en pro de aumentar la producción en promedio del establecimiento y no de generar un problema de pérdida de productividad o de incremento de maleza. Las conclusiones con respecto a la fertilización es que las ventajas es que se aumentó la producción de forraje total invernal, igual que con los mejoramientos. Se logra la promoción de las especies invernales, el desarrollo de estas. Aumentamos la producción animal, ¿sí? Conseguimos llegar a valores cercanos a los 400 kilos. Existe efecto residual. Hay trabajos de fertilización que muestran que 4 o 5 años después de haber dejado de fertilizar con nitrógeno, las producciones se mantienen en valores muy altos todavía. Las desventajas, el incremento de especies anuales, algunas gramíneas y algunas dicotiledóneas, como el caso de cardos, y el desbalance en la composición florística, que esto son desventajas si no hay un seguimiento agronómico cuidadoso. El mensaje final que queremos dejar es que, más allá de que todos entendemos de que el campo natural es un recurso que hay que conservarlo a como dé lugar, hay que pelear para que mantener el campo natural, y que es un recurso que tiene mucho más valor que la propia productividad, sino que tenemos un montón de valores agregados en los servicios ecosistémicos y en muchos por averiguar todavía que no conocemos, porque no conocemos el funcionamiento ni el valor que tienen nuestras plantas de campo natural en su totalidad. Hay que reconocer, y para poder enfrentar los problemas, hay que conocerlos los problemas, y hay que tener claro que el campo natural sigue siendo presionado por otras alternativas productivas que cambian el uso del suelo, perdemos al campo natural, alternativas que ofrecen una rentabilidad que puede ser mayor a la del campo natural, pero que además tienen como plus la facilidad de administración. Porque el productor entrega la tierra, se olvida, cobra una renta y no tiene que estar pensando en trabajar. Y que si el objetivo es mantener el campo natural, más allá de políticas gubernamentales que defiendan al campo natural per se, el campo natural se tiene que defender solo por ser más productivo, por ser una alternativa productiva interesante. ¿Por qué? Porque es productivo en el largo plazo. Yo sigo produciendo bien y cuanto mejor manejo el campo y más produzco, como ya demostró el ingeniero Navinger, se produce más y mejor. Pero entonces tenemos que tener propuesta alternativa de intensificación para poder dar más intensificación a esos sistemas que sean económicamente rentables, pero que sean además ecológicamente sostenibles. Gracias.